Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo tercero del tiempo ordinario, y la palabra de Dios, a través de la primera lectura, nos invita a adoptar una actitud, la actitud del compromiso. La primera lectura ha sido tomada del capítulo 8 del libro de Nehemías, y sabemos que Nehemías era un personaje importante dentro de la antigüedad, porque él fue quien consiguió de Artajerjes el permiso de construir las murallas de Jerusalén una vez que han sido conquistados y las murallas destruidas. Es un símbolo de esperanza en medio de la dificultad. Es un signo de la promesa de Dios de que al final todos estaremos bien. Por eso este texto nos invita a entrar en el proceso de dinamismo propio de la palabra. Es el Señor que se nos manifiesta a través de sus dichos y de sus hechos, quien nos mueve a transformar nuestro corazón, a cambiar nuestras viejas actitudes para adoptar nuevas actitudes de fe, de esperanza y de amor. Y por eso tenemos que aceptar y acoger en nuestra vida esa palabra para que transforme todo lo que somos y transformándonos podamos por fin desterrar la tristeza de nuestra vida. La palabra de Dios entonces nos invita a eso, a una confianza en el Señor, pero no una confianza sin rumbo, sino una confianza comprometida, en la que nuestras acciones refrendan su palabra, realizan su palabra en medio de nuestros hermanos y de nuestro tiempo. Por eso Lucas, en el texto del Evangelio que hemos escuchado, nos invita a ser testigos de la experiencia fundamental del amor de Dios en nuestra vida, para que nuestro testimonio ayude a los hermanos que viven lejos del Señor a comprometerse, a primero vivir su conversión y vivir una vida de predicación, de seguimiento de la verdad, de búsqueda de la unidad, y así caminemos poco a poco todos hacia la unidad. Ese es el sentido del Evangelio de Lucas. Lucas escribió a una comunidad de su tiempo, pero inteligentemente ha sido inspirado por el Espíritu de Dios a poner como destinatario de su Evangelio a Teófilo. Teófilo no es el nombre de algún señor de ese tiempo, de alguna persona importante o distinguida. Teófilo son todos aquellos que con sinceridad buscan a Dios en su vida, porque esta palabra significa los que son amigos del Señor, y quiere decir que aquellos que quieren ser amigos del Señor
han de adentrarse en las palabras del Evangelio de Lucas, porque Lucas nos presenta el rostro amoroso y misericordioso de Dios, que precisamente en medio de las tristezas de nuestra vida nos sostiene y nos anima, nos mueve a transformar todo lo que somos y a realizar en nuestro tiempo y en nuestra hora las grandes promesas de Dios. Por eso Jesús, cuando leyó el texto de Isaías y habló de la venida del Mesías, se refería en realidad a su presencia de Jesús en medio de nosotros. Por eso ha confirmado esta acción de la palabra en medio de su tiempo y del nuestro. Esa palabra que anunció Isaías, en la que se nos prometía un tiempo de gracia, de salvación, un Mesías para transformar todas las realidades, ese tiempo es ahora. Y ha venido precisamente para anunciar un año de gracia en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda eso, un año de gracia, en el que nos libere de todas nuestras opresiones, en el que nos transforme verdaderamente en su presencia, en el que podamos experimentar su amor que no tiene límites, en el que veamos rotas las ataduras del pecado y de la muerte, y entonces avancemos como comunidad en medio de nuestras diferencias y diversidades, en medio de lo que somos y tenemos, a la construcción de una familia más buena, más santa y cerca de Él. Por eso San Pablo nos invita a estar unidos en el Señor. Si uno solo nos ha salvado y nos ha dado el don de una misma fe por un mismo Dios, es fundamental que entendamos que debemos ir construyendo una sola familia, la familia de los hijos de Dios. Ese es su proyecto para nosotros, ese es el proyecto de la santidad, ese es el sueño de Dios para el ser humano, que rotas todas las ataduras y esclavitudes, que rotas todas las cadenas y miserias, podamos caminar juntos como hermanos en torno a Él, llenándonos continuamente de sus bendiciones y de sus gracias. Pidámosle que su luz resplandezca en medio de nosotros para que podamos irnos comprometiendo poco a poco en la construcción no solo de la Iglesia, no solo de nuestra familia, sino del sueño de Dios para todos los seres humanos, que es que le conozcamos y que conociéndole podamos amarle para ser todos juntos una auténtica familia. Que así sea.